hasta caminar. Santa María, ven. Viernes 11 de octubre. Hoy recordamos a San Juan XXIII, Papa. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios aceptaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia: por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie consigue salvarse es evidente, porque lo que está dicho es que el que se justifica con la fe no es reo de muerte, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple no será reo de muerte gracias a sus obras. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que, por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, digna de estudio para los que lo aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da aliento a los fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obra, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios
ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero si no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a continuar escuchando a Pablo, ¿verdad? Señalando cómo no podemos nosotros pretender ser salvados por la ley, sino que más bien nosotros somos salvados por la fe. Entiéndase, Cristo nos ha salvado y esa salvación es, nosotros somos merecedores de esa salvación creyéndole a Él. Había todo este tipo de controversia que tenían, ¿verdad?, los que le llamaban judaizantes. Los judaizantes pretendían pues que había que cumplir toda la ley y Pablo empieza a mencionarles. Recuerden que Pablo es fariseo de profesión, o sea, Pablo conoce de lo que está hablando y señala de cómo cuando se vive en la ley y solamente se pretende salvar por la ley es por mérito propio. De modo que no son las obras y solo que las obras y nada más que las obras los que nos llevan a la salvación. Las obras sin fe no tienen sentido, lo mismo que la fe sin obra. En ese sentido, no podemos batirnos, ¿verdad?, como yéndonos a los extremos, de modo que solo la fe, aunque yo no haga absolutamente nada, o solo la obra y no necesito creer. Recordemos el joven rico. Siempre va a ser un motivo para mirarlo, puesto que no es solamente porque era rico, es que él viene donde Jesús para irse justificado, para demostrar que él, como buen cumplidor de la ley, ya él tiene la salvación, que le reconozcan que ya él tiene la salvación. Sin embargo, Jesús le señala que él no tiene conversión y que no tiene fe. Cuando lo envía a repartirle aquello que tiene a los pobres, no solamente que él no quiere desprenderse, sino que no tiene fe y pues como no vive en una creencia, no mantiene una esperanza, entonces se aferra a lo suyo y a lo propio. Es aquí que no tiene entonces la salvación, a pesar de que sí cumplía muy religiosamente toda la ley. Este es como el telón de fondo de todo esto de esta discusión que viene tratando Pablo en su carta a los Gálatas. Entonces, los judaizantes pretendían que para poderse salvar había que ser hijo de Abraham. Y el Señor dice, bueno, son hijos de Abraham, y Pablo, dice, son hijos de Abraham los hombres de fe. Y dice, el Señor previendo, ¿verdad?, todo esto, que Dios iba a aceptar a los gentiles también, a los que no son de nacionalidad judía, pues le dijo a Abraham, nos va diciendo Pablo hoy, por ti serán benditas todas las naciones. Pablo, que conoce bastante bien las Escrituras, empieza a desglosarle que el plan de Dios sí incluía a los que no eran de nacionalidad judía y sí la salvación era para todos. De modo que el justo vivirá por la fe, no por la ley. Y en este sentido, entonces, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Porque bueno, la ley empieza a prohibir cosas y a decir todo en una cuadrilla. Y recordemos que muchas veces la ley, ¿verdad?, es impuesta, mas no necesariamente tiene que ser justa. Es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para que la ley sea tal o cual. Y lo vamos a ver en todo el camino de Jesús. Había esta señora que la habían encontrado en adulterio. La ley señalaba que debía ser apedreada. Sin embargo,
Esa era la ley, era legal apedrearla, mas no era justo. Ella no había cometido el pecado sola. Y así sucesivamente se va señalando cómo no es la ley la base fundamental para la salvación, mas esto no indica de ninguna manera que no debemos de cumplir las normas y las reglas en las que se nos llama a vivir. Sin embargo, nuestro estamento superior, nuestra base fundamental, siempre va a estar en la dignidad humana, siempre va a estar en la palabra de Dios. Dios sobre todas las cosas y el prójimo. Entonces, todo lo que venga de Dios, todo lo que tenga que ser en Dios, todo lo que me lleve hacia Dios va primero. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y segundo, todo lo que lleve a la humanización de mi prójimo, a la dignificación de mi prójimo, también siempre irá primero. Entonces, en base a la ley nadie puede salvarse, sino en Cristo nuestro Salvador. Así, entonces el salmista va a responder: el Señor recuerda siempre su alianza, la alianza de salvación que Dios hizo con nosotros. Estos mismos judaizantes son lo que encontramos en el Evangelio. Y pues en este caso no se les llama judaizantes porque no tienen necesariamente la parte del cristianismo en época de Jesús, como sí en época de Pablo, pero sí van en la misma línea. Digamos que los judaizantes que están interviniendo con Pablo son los mismos que tienen esta raíz en Jesús, los fariseos y todos estos que todo lo basamentan en la ley y que no les importa nada más que se cumpla la ley a rajatabla, aun cuando eso no sea lo justo. Así entonces, todo lo que no va con ellos los demonizan. Y así como Jesús estaba haciendo obras en sábado, estaba salvando a personas, estaba haciendo el bien, aunque no cumpliera necesariamente con lo que ellos habían asignado, entonces Jesús es acusado de echar los demonios con la fuerza, con el poder de Beelzebú. También le piden que si es verdad que Él es el Mesías, ¿verdad? Aquellos que no tienen fe, recuerden, los que no tienen fe, le piden un signo en el cielo. Todos los que no tienen fe siempre están pidiendo pruebas. Demuéstramelo, muéstralo, haz. Entonces, Jesús le va a responder: bueno, miren, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no está conmigo desparrama. Jesús va a señalarle también que la división que ellos tienen en su interior no van a arrastrar a Jesús a ese escenario. Y de aquí que Jesús le dice: miren, el final de aquel hombre, aquel que tenía un demonio, pero que luego fue expulsado, y entonces cuando ese hombre está ambivalente, cuando está dudoso, cuando no sabe para dónde va, cuando no tiene una fuerza interior y un principio de camino, entonces la ambivalencia y la duda hace que ese demonio encuentre la casa mejor arreglada y entonces trae a otros 7 demonios y el final de ese hombre resulta peor que el principio. La distracción interior nos hace alejarnos de Dios, nos hace llenarnos de demonios, nos hace estar divididos por dentro. Esa lucha interna que muchas veces pudiéramos sentir, que no sabemos si vamos por aquí o si vamos por allá, si queremos o si no queremos, si vamos hacia Dios o si nos devolvemos. Cuando se dan esas luchas internas, quiere decir que nosotros, la fe nos ha estado fallando y que no tenemos el horizonte claro. Que Jesús, queridos hermanos y hermanas, sea nuestro fundamento de fe, sea nuestro Salvador, y que nosotros esencialmente podamos tener a Cristo en el centro de nuestra vida, actuar como tal, saber que Él ya nos ha salvado y que creyendo en Él y por ende actuando a consecuencia podemos obtener la salvación, no por nuestros propios méritos, sino porque Él la ha ganado para nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, y les acompañe para siempre. Amén. María, ven con nosotros.